El día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas un antes y un después. Y bueno, pues aquí estamos súper contentos de nuevo, como cada martes, Ceci, compartiendo un testimonio más de vida de una mujer de fe, una mujer que le creyó al Señor y que hasta el día de hoy ha visto la fidelidad de Dios. Es una mujer que, bueno, a pesar de haber enfrentado la pérdida de su esposo como pastor también, la pérdida de un hijo, pero ella sigue como tal y lo dice la palabra de Dios. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, la iglesia sigue adelante. Hermoso coro. Pastora, muy buenos días, bendiciones. Bueno, ahorita vamos a estarnos conectando con ella, Ceci, pero Ahí mira, ya nos escucha. ¿ya nos escuchó, pastora? Sí, aquí estamos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gracias por darnos este espacio, pastora, tan linda como siempre. Hace tiempo que estuvimos aquí teniéndola en el estudio, hablando de su hijo, de un gran siervo de Dios que pues al Señor le plació llevárselo, pero ahora nos viene a compartir usted de ese testimonio. ¿A qué edad la pastora Alicia conoce al Señor? Aproximadamente tenía mis niños como unos 45 años. Ok. Ya, entonces no es de las pastoras que vienen de generaciones, sino que usted hubo un día donde el Señor la alcanzó. ¿Y cómo fue? Sí, ¿Cómo es? Por medio nosotros no conocíamos al Señor, ¿verdad? No conocíamos que solamente sabíamos que pues la vida, si trabajaba mi esposo como él trabajaba, ¿verdad? Pues nosotros podíamos hacer planes. Él estudió cuando mi hijo tenía de 5 a 6 meses, él se recibió de ingeniero y vinieron muchas ofertas de trabajo. Él trabajaba y andaba buscando entre más oportunidades, porque pues cuando no tenemos a nuestro Señor de nuestra parte, pues siempre queremos más y no nos rinde el dinero, pero mi esposo quería mejor calidad de vida para nosotros y por eso él también andaba buscando oportunidades. Pastora, pero un día lo invitaron a que hicieran un examen de trabajo en México y él se fue, llegó a mi casa y me dijo, me tengo que ir porque voy a pasar un examen porque me van a dar más sueldo, voy a ganar mucho, mucho mejor y me voy a ir por 2 días. Entonces mi esposo se fue a ese examen de trabajo que le estaban ofreciendo mejores oportunidades de trabajo. Y él nos dejó a toda la familia por 2 días. Pero ese día, mi esposo me dijo, vengo mañana en la noche, ya estoy aquí en mi casa, nada más es por 2 días. Entonces, nosotros pues ahí estuvimos en nuestra casa y ese día que él iba a llegar, pues resulta que nos fuimos con una tía y regresamos hasta en la noche, pero resulta que él de rato llama y dice, acabo de llegar y ando muy cansado. Él llegó a la ciudad de Monterrey, nosotros en ese tiempo estábamos en Coahuila viviendo. Entonces llama de Monterrey y me dice, vengo muy cansado, ¿cómo ves si en la mañana temprano ya regreso allí donde la ciudad de Coahuila, donde estábamos viviendo? Y yo le dije que no había problema, eran como las 12 de la noche. Entonces resulta que cuando él me dijo que regresaba otro día, pues yo ya me acosté con mis niños y todo, pero
eran las 12 de la noche cuando de repente yo sentí que estábamos ya recogidos, dormidos nosotros. Este, yo sentí como unos hombres me bajaban de la cama a puros golpes. Y yo para eso, pues, yo no sabía qué estaba pasando, pero yo les decía a esos hombres que pues me dejaran con vida porque yo tenía mis hijos y en ese momento estaba sola, yo con mis hijos, con mi niña de cuna en un lado. Entonces yo les suplicaba a ellos que me dejaran por mis hijos. Y cada vez que yo les pedía que me dejaran por mis hijos, me golpeaban más y me daban mucho en la cara, tanto así que me desfiguraron mi cara y mis ojos, pues casi los perdí, ¿verdad? Casi los perdí en ese momento porque sentía que se me reventaban. Entonces resulta que en ese momento, cuando ellos estaban ya yo ya sentía que mi vida se iba. Entonces mi madre, que en ese tiempo estaba también en Coahuila, ella ya era cristiana y ella oyó una voz muy fuerte que dijo Alicia, o sea, porque yo me llamo Alicia. Entonces ella cayó al piso y dijo, Señor, yo no sé qué está pasando, pero si a mi hija le está pasando algo, está en peligro, sálvala. Y la oración de mi madre llegó a la voz de Dios, llegó, y en ese momento esos hombres me dejaron. Entonces yo, como pude, yo me levanté y me fui a decirle a mis hijos, porque estaban en una planta de arriba en ese tiempo, ahí vivíamos, y ya mis hijos, pues fue un impacto muy fuerte porque yo no supe ni cómo subí, porque mis ojos no los sentía y estaba muy golpeada. Entonces yo le dije a mi hijo, al mayorcito, que en ese tiempo tenía aproximadamente como 9 años, yo le di un teléfono de mi familia y ya avisó, se vinieron y todo, avisamos a la policía y todo, y ya no fui, me llevaron al hospital. Y cuando estaba en el hospital, pues empezó a llegar la familia, y lo único que yo oía de los doctores, que yo iba a perder mi vista. Dice, ella va a quedar ciega. Y porque fue algo tan tremendo que yo quedé de mis ojos muy mal, muy mal, y toda golpeada. Entonces, pues mi esposo llegó, en ese tiempo llegó en la mañana, y del impacto tan fuerte que tuvo cuando me vio, pues él también, su mente, ¿verdad? Dice él que cuando él me vio en esa condición, él sintió que se le desconectó algo de su cerebro. Entonces él ya no pensaba igual, ya él no sabía qué hacer. Entonces fue un impacto muy fuerte, y estuve allí en el hospital. Cuando salí de ese hospital, pues ya no quisieron que estuviera ahí. Mi hermano, que vivía en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, él le dijo, pues vámonos para allá. Mi esposo no pensó en nada, no quiso volver a casa. La casa todo se regaló, nos vinimos sin nada, porque ya mi esposo ya no pensaba igual. Y así pasó el tiempo. Resulta que cuando yo empecé a tener dolores muy fuertes de cabeza, por los golpes que yo había tenido en mi cabeza, y mis ojos, que también yo siempre, un tiempo muy largo, en ese tiempo yo lloraba sangre. Entonces mi esposo me consultó porque me dolía mucho mi cabeza. Entonces pues ya el doctor dijo que pues que por esos dolores de cabeza era que yo tenía un tumor en mi cerebro por esos golpes que me dieron. Y luego así pasó el tiempo, porque yo por puro diazepam, puro calmante, puro droga, era como me contenían esos dolores de cabeza. Pero yo duré 5 años tirada juntamente con mi niña, que
que estaba en mis pies porque estaba chiquita. Y así pasó el tiempo y mi esposo pues muy mal, mi niña tirada a los pies de mi cama porque era una niña a la edad de 8 meses. Fue cuando a mí me pasó ese atropello que hicieron conmigo, lo que hicieron los hombres conmigo. Entonces mi hija se la pasó en los pies de mi cama por 5 años y yo por 5 años pues en una cama, tirada en una cama, porque no me podía levantar, porque no podía. Y luego, pues a mis otros hijos, pues ellos iban a la escuela, yo no sabía qué pasaba ni nada con ellos, pero de repente en mi casa, ya cuando ya teníamos 5 años de estar padeciendo de tirada en una cama y mi esposo mal, mi hija mal, todos mal, en mi hogar, entró una niña a invitar a mis hijos a la iglesia. Y yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos una casita que había comprado mi esposo porque le habían dado un dinero en la empresa donde él trabajaba. Y ahí estábamos nosotros y estábamos enfrente de una avenida. Entonces la niña insistentemente cada domingo ella llegaba a invitar a mis niños a la iglesia. Y yo le decía que no, porque me atropellaban a mis niños. Vivíamos en algo muy de mucho tráfico. Y luego, pero esa niña insistía demasiado cada domingo iba. Hasta que un día yo le dije, porque pues yo no me podía levantar, yo estaba encerrada en una recámara 4x4, junto también con mi niña, a los pies míos, y mis otros niños, pues ellos no sabía yo ni cómo estaba ni mi esposo. Y me acuerdo que yo no sé ni por qué le dije a esa niña, yo le dije, ¿sabes qué? El domingo yo voy con mis niños, pero yo no supe ni lo que dije porque en realidad yo no podía estar ni en pie. Y luego pues resulta que el próximo domingo tampoco supe cómo llegué a la iglesia con mis niños. Y en ese tiempo yo no tampoco supe qué pasó en la iglesia, sino que cuando terminó el servicio ya nos recogimos, no recogimos a nuestra casa, pero yo llegué igual, ¿verdad? En una cama, mi niña igual, los niños igual, mi esposo igual, pero gracias a Dios que cuando pasó, eso fue el domingo, entonces pasó el domingo, lunes, martes, miércoles y el jueves, entrar para el viernes, el jueves en la noche, yo en realidad yo no conocía a Dios, yo sabía que existía Dios, que nuestro Señor Jesucristo había pagado un precio muy caro en la cruz del Calvario. Yo lo sabía que Él había resucitado al tercer día, pero yo no sabía que Él estaba vivo en realidad, que Él podía hacer cosas que uno no podía jamás imaginar. Yo me acuerdo que pues yo iba a la iglesia tradicional y yo lo que podía ver era una caja de vidrio con nuestro Señor Jesucristo adentro, ¿verdad? De la caja de vidrio sangrando y sus clavos en sus manos. Y pues para mí, pues yo lo veía y pues no tenía esperanza para mí ni para mi familia. Y yo me acuerdo pues que en esa iglesia yo me regresé a mi casa y cuando yo me acuerdo que para amanecer el jueves en la noche, yo no supe qué pasó, pero en mi casa sucedió algo que yo nunca me hubiera imaginado, porque cuando uno no conoce a Dios ni ha tenido un encuentro con nuestro Padre Celestial, uno no cree que haya solución para nuestros problemas. Y en ese día, pues gracias a Dios, porque en la noche yo pude en un sueño, pude ver mi cabeza abierta y unas manos con guantes blancos de médico, con herramienta quirúrgica, y mi cabeza abierta de par en par.
y me acuerdo ese día que esas manos trabajaron toda la noche y que en la mañana que yo amanecí diferente porque yo veía mi casa oscura y en ese día al amanecer yo vi luz en mi hogar y vi todo diferente y que yo tenía fuerzas, pero en ese momento yo me acordé de que esas manos trabajaron en mí toda la noche y cuando yo me tocó mi cabeza, pude descubrir que yo tenía una operación, un surco en toda mi cabeza, toda aquí alrededor, pero ese surco no tenía costuras y estaba recién hecho. Entonces yo ahí fue cuando descubrí que había un Dios real, un Dios que hace milagros. Descubrí algo que nunca, jamás yo había vivido. Yo me levanté y yo decía, bueno, ese Dios es tan grande que pudo traspasar las paredes de mi recámara y tuvo misericordia de mí y de mi familia. En eso yo me levanté porque yo mi deseo en mi corazón era estar en una estufa para hacerles de comer a mi familia, porque ellos no conocían en mucho tiempo, no conocían que yo podía hacerles comida, porque ellos estaban, ellos no los veía nadie, sino estaban solitos. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque no solo ahí, yo fui a una iglesia cristiana a donde yo había ido y le dije mi testimonio, lo que mi Dios había hecho por mi vida. Y gracias a Dios porque cuando yo me levanté de esa cama, yo pude estar en esa estufa haciéndoles de comer a mis hijos por muchos años que no podía haberlo hecho. Y ese es un milagro, porque yo no podía creer que ese poder tenía Dios, ese poder, porque cuando uno no conoce a Dios, uno cree que Él no puede hacer las cosas que Él hace, porque no lo conoces. Pero cuando lo conoces, tú ya sabes que nuestro Señor Jesucristo, Él es un Dios que puede hacer un milagro, que no importa la necesidad, no importa el problema. Para Dios no hay nada imposible, porque las cosas no se quedaron ahí, porque de ahí, gracias a Dios, porque de ahí siguió la lucha en mi casa, porque todos estábamos muy dañados. Y me acuerdo que mi hija, la que estaba a mis pies de mi cama, ella lloraba y lloraba, porque yo no sabía que ella tenía un soplo en su corazón. Ella lloraba y lloraba, pero yo pensaba que era por la edad, que todos los niños se quejan, pero resulta que un día ya no aguantó la niña. Entonces, en casa de una hermana cristiana, llegaron unos misioneros y me llamaron para que fuera a conocer a esos misioneros. En ese momento mi hijo me llama, dice, mami, Jessica está llore y llore, que le duele mucho su pecho. Y los misioneros dijeron, tráiganmela para acá, vamos a orar por ella. Y en ese día, nuestro Dios, por medio de esos misioneros, dijo, la niña la está sanando, nuestro Padre Celestial la está sanando de un soplo en su corazón. Mi hija traía un soplo en su corazón y el Señor hizo otro milagro en mi casa. Mi casa la estaba restaurando el que todo lo puede. Después de ahí, mi esposo también tenía una lucha tremenda porque no era el mismo, él le había pasado algo en su cerebro, pero gracias a Dios que al año y medio él también pudo acompañarnos a la iglesia. Y le doy muchas gracias también a Dios, porque cuando él entró a la iglesia, él dijo, ¿por qué toda la gente está alegre? Yo no, yo no puedo estar alegre, pero yo estoy mal, o sea, no estoy mal, mi esposo se sentía mal, pero gracias a Dios, porque cuando vio esa iglesia, dice que cuando vio la congregación,
dijo, mira, Señor, yo no sé qué hace toda esta gente, algo ha hecho, te conocen a ti, pero yo no te conozco, pero si puedes hacer algo por mí, hazlo. En ese momento, él aceptó a Jesús, se fue al altar, se entregó a Jesús, y al momento que se entregó a Jesús, ese cerebro, que él estaba mal de su cerebro, dice que él sintió que algo se le volvió a conectar y volvió a ser el hombre que yo había conocido, un hombre trabajador, un hombre que conoció al Señor y que las cosas fueron totalmente diferentes. Y nuestra vida empezó a cambiar, nuestro Dios haciendo milagros en nuestra casa, transformándonos, ayudándonos, mis hijos todos contentos, y el único que pudo restaurar mi hogar fue nuestro Dios, el que pagó en esa cruz con su sangre. Él es el mismo que puede hacer un milagro para aquellos que lo necesitan. Amén. Ese mismo Dios que lo hizo conmigo, lo puede hacer con la persona que está necesitada en estos momentos, por las personas que tienen un problema, porque para Dios, problema chico o grande, para Él no es nada, porque la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Amén, amén. Así lo creemos. Que Dios lo puede hacer, como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con aquellos que nos estén escuchando, que si están en un problema o están en una angustia, nuestro Dios está presente y Él lo puede hacer. Amén. Gloria amén. a Dios. Así lo Pastora, creemos, que estamos impactados, pastora. De verdad, esto lo ha contado usted en unos minutos, pero sabemos que fueron años de pues bueno, estar en las tinieblas, en la oscuridad, y vino la luz de la salvación a su casa. Pero hay Gloria algo, a Dios por hay eso. algo bien hermoso que la pastora lo dice, que yo sé que dice la palabra de Dios, Ceci, que el Señor a través de sus hijos da testimonio de lo que Él hace. Es increíble a veces lo que escuchamos, pero ahí vemos las manos de Dios, del ángel de Jehová, operando en la vida de nuestra hermana, haciendo la obra redentora, y ahora lo que ellos transcurrieron, ya hasta venir aquí a los Estados Unidos, levantar un ministerio que sigue adelante, que la obra sigue caminando, y que pues bueno, el Señor nuestro Dios tiene grandes planes aún para el ministerio de Iglesias El Camino. Pastora, muy contentos, agradecidos con el Señor por este tiempo, por este espacio, por abrir su corazón, y porque yo sé que muchas personas de las que nos están escuchando se están identificando, están diciendo, si Dios lo hizo a través de la vida de la pastora Alicia, Él también lo puede hacer en mí. Y créalo, no dude, este fue el día que cambió la historia de la pastora Alicia Áviles. Dios me la bendiga, pastora. Gracias, pastora. Un abrazo grande. Que el Señor les bendiga, Dios, y bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias, bendiciones.